Aquellos que no cumplen con la condición de linealidad son llamados, por supuesto, filtros no lineales. Y hay una gran cantidad de ellos, pero aquí vamos a introducir solo algunos, ¿no? Y vamos a empezar con el filtro mediano, filtraje no lineal, operaciones morfológicas y algunas operaciones muy requeridas dentro del procesamiento de imágenes. Y bien, para empezar, pues el filtro mediano consiste en ordenar las observaciones y escoger el valor que corresponda al índice que está a la mitad. Si el número de observaciones es impar, y al promedio entre los valores de las observaciones que quedan en el centro, si el número de observaciones es par. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera. Supóngase que se tiene los números, pues no sé, 22, 13, 7, 8. Entonces ordenados quedarían de menor a mayor, quedarían como 7, 8, 13 y 22. En el filtro mediano lo que haríamos sería escoger las dos posiciones centrales en el caso de que tengamos un número par de elementos, y de aquí obtenemos su valor promedio, el cual nos resulta en 10.5. Este sería el valor mediano. Esta operación es perfectamente equivalente al momento o al hecho de minimizar la suma del absoluto de las diferencias, tal como lo hacemos aquí. En una forma más general, podemos pensar en esta medida como pesando cada uno de los absolutos de las diferencias o elevando las diferencias al cuadrado o alguna otra potencia mayor. Bueno, tenemos la expresión tradicional de la mediana cuando el peso y el exponente tienen el valor de 1. Una cuestión interesante en tomar en cuenta es que la diferencia de los valores absolutos surge naturalmente cuando las variaciones que observamos en los valores con respecto a un modelo son producto de un proceso exponencial. En principio, esta distribución es más robusta a observaciones que no corresponden con un modelo gaussiano, tal como, por ejemplo, cuando tenemos un modelo lineal. Tenemos puntos a los cuales ajustamos una línea recta y tenemos puntos que no obedecen a una suposición gaussiana. Tenemos este otro ejemplo del caso del filtro bilateral, que tiene como objetivo pues no filtrar ciegamente los valores de la imagen, sino tomar en cuenta la posible interpretación física que viene asociada a tener valores semejantes. Típicamente cuando tenemos pues regiones o objetos que están expresados ya sea en la misma intensidad o en el mismo color. Bueno, en el filtraje bilateral hay dos factores a considerar. Por un lado, se tiene la distancia espacial que separa a los píxeles. Esto está expresado, o puede ser expresado, por ejemplo, con esta medida. Es lo que separa al píxel que está bajo análisis de su vecindad. Y por otro lado tenemos la diferencia en los valores que están expresados en los píxeles. Entonces tenemos por un lado el reconocimiento de las diferencias con respecto al dominio, al espacio, y el segundo son las diferencias con respecto al rango. El filtro toma en cuenta estas dos consideraciones en esta expresión, que es la que nos sirve para pesar a la imagen de entrada. En general podemos decir que el filtraje mediano es bueno cuando el tipo de ruido que afecta a la imagen proviene de un proceso pues de sal y pimienta, por ejemplo, uno que no viene dado por un proceso gaussiano, para el cual vendría bien el filtro que obtendría la media. Sin embargo, en ese tipo de filtraje no estaríamos considerando las fronteras que se dan por la presencia de los objetos. Por otro lado, el filtro bilateral es mejor precisamente cuando se presenta un ruido gaussiano, pero tomamos en consideración las propiedades de intensidad de los objetos, los cuales asumimos que varían lentamente en la medida en que los objetos están siendo definidos.
Otro campo también muy interesante dentro del área de procesamiento de imágenes es el que está representado por las operaciones de morfología matemática. Aquí esta disciplina pues proporciona un formalismo muy interesante y un conjunto de operaciones que llegan a ser verdaderamente útiles. Aquí en este curso no vamos a profundizar mucho en esta área del conocimiento, sin embargo vamos a dar un breve repaso, puesto que eso nos va a permitir apreciar su potencial. Bueno, una vertiente importante de la morfología entraña aplicaciones donde hay imágenes binarias, ¿no? Aquellas donde en la imagen se presentan dos objetos que son ceros o unos, unos para las cosas que vemos y cero para el fondo. Esta condición la podemos expresar claramente aquí. La imagen binaria se forma de aplicar una operación de umbralización sobre un cierto valor t que nos permite distinguir lo que son unos objetos de otros. Y aquí una forma de ver las operaciones morfológicas es como si estuviéramos aplicando una especie de convolución en donde hay un elemento al que le vamos a llamar estructurante que recorre la imagen y que se desea procesar, la imagen f. Al tiempo se cuenta el número de unos que hay y esto nos va a permitir tomar una decisión sobre el resultado de la operación. Por ejemplo, en una operación conocida como dilatación, lo que hacemos es que el valor que está siendo analizado en ese momento es 1 si al menos un elemento de la imagen cubierto por el elemento estructurante en esa posición es 1. Por el contrario, en la oración, para que el valor del píxel que estamos analizando sea 1, debe de cumplirse que todos los elementos bajo el elemento estructurante sean 1. De otra manera, el valor resultante es 0. Una cosa interesante de valorar en este momento es que la operación de dilatación y erosión son complementarias. Es decir, uno podía ver como si al dilatar los valores que están en 1, se pudiera ver como que estamos erosionando los valores que están en 0, o viceversa. Correspondientemente, el operador de mayoría pone el píxel en 1 cuando la mayor parte de los píxeles bajo el elemento estructurante es 1. Las operaciones que acabamos de definir luego son utilizadas como primitivas, bajo las cuales otras operaciones más complicadas pueden ser realizadas. Por ejemplo, entre las operaciones más populares se encuentran aquellas de la apertura y cierre. Estas operaciones tienden a dejar sin afectar áreas grandes, suavizar los bordes y rellenar los agujeros. Por ejemplo, en una operación de apertura se puede remover objetos pequeños, por aquí, con valores 1. Y en tanto en la cerradura lo que hacemos es remover objetos pequeños con valor 0, completando agujeros. Pues en el caso de imágenes binarias, en la transformada de distancia obtenemos la separación más corta entre píxeles que tienen valor 1 y valor 0. Uno no notará de inmediato que hay muchísimas formas de medir la distancia que separan dos píxeles. Bueno, por ejemplo, una de ellas es donde la suma de las hileras y el número de las columnas, ¿no?, que separan a los píxeles es lo que nos da la distancia. A esto luego se le conoce la distancia de Manhattan, porque uno se imagina que se trataran manzanas o bloques de una ciudad que uno tiene que atravesar viajando por las banquetas. Otro ejemplo de estas medidas de distancia es la longitud más corta entre dos puntos, toda una distancia euclidiana. La formalización de esta noción es la que está expresada aquí, donde lo que queremos es precisamente obtener el valor mínimo de la distancia que hay entre el píxel que está siendo analizado en ese momento y los píxeles que corresponden al fondo. Entonces, como resultado, lo que se tendrá es que en cada píxel se tendrá un valor correspondiente a la distancia que le separa de los píxeles que valen 0, sujeto a una medida de distancia, ¿no? Otro concepto muy importante de mencionar
se refiere al de los componentes conectados. Para imágenes binarias, dos píxeles están conectados de forma ya sea mediata o inmediata. La forma es inmediata si estamos hablando de píxeles que son vecinos uno al otro. Para vecindad mediata se tiene que verificar que exista al menos un píxel que tenga vecindad inmediata y otros que tengan vecindad mediata con el píxel de origen. Esta definición, por supuesto, es recursiva. Estamos definiendo en términos de sí mismo las cosas, pero permite ser muy conciso para expresar el concepto y puede dar a una implementación sencilla en términos computacionales. Una cuestión interesante de aclarar es que hay varios tipos de vecindades. En dos dimensiones, las vecindades más populares pueden ser de 4. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 píxeles y analizamos la vecindad de un píxel en el centro. Entonces la vecindad 4 corresponderá, pues por ejemplo, a estos píxeles o a los diagonales. Esas son las opciones más comunes. Y una vecindad será 8 cuando se toman en cuenta todos los píxeles inmediatos del píxel central.